Estamos empezando a transmitir. Usted me dice cuando Está acá mirando. no, apenas veo el azul y cuatro si me está enfocando. Usted me dice cuando empieza. Ya comenzamos. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a este webinar de presupuesto base cero. Tengo entendido que hay personas fuera del país que también lo están viendo, entre ellos de Guatemala. Saludos especiales a Guatemala. Hace 4 o 5 años estoy yendo a ese país regularmente a dictar varios temas, todos ellos referentes a optimización y reducción de gastos. Lo estoy haciendo con la Asociación de Gerentes de Guatemala, entonces me parece muy bueno que estén con nosotros y espero que esta charla que vamos a dar les pueda dar a ustedes una idea más clara de cuáles son los efectos positivos que tiene la elaboración de un presupuesto base cero, tanto en las finanzas empresariales como inclusive si ustedes lo pueden llevar a sus finanzas personales. Entonces, en primer lugar, hagamos una pequeña introducción al presupuesto. En esta época, seguramente ustedes lo saben, es muy importante. Muchas empresas nacionales, multinacionales están elaborando o empezando a elaborar su presupuesto. Y realmente aquí es donde yo veo que hay una oportunidad grande, tanto a las personas que estén desarrollando algún tipo de trabajo financiero en la empresa, como puede ser el gerente financiero o el administrativo, o personas o empresas que estén ayudándolos con la parte de auditoría, contabilidad, porque realmente una de las preguntas que suelen hacer los gerentes es ¿cómo hacemos para disminuir el presupuesto? ¿Cómo hacemos para ser más efectivos? ¿Dónde ahorramos? Y lamentablemente muchas veces esas preguntas no tienen respuesta, porque usualmente lo que hacemos es empezar a mirar qué es lo que pasa dentro de lo que nosotros tenemos dentro de nuestras cifras. Entonces decimos, no, realmente no podemos hacer mayor cosa, tenemos la misma nómina, no podemos reducir personal, no podemos cortar publicidad, etcétera. Pero realmente ustedes se van a dar cuenta que existen unas posibilidades muy importantes para poderlo hacer. Entonces, pongamos en contexto en dónde está el presupuesto base cero. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de una gestión estratégica de reducción de gastos, y posiblemente quienes estuvieron en el anterior webinar se acuerdan de lo que empezamos a comentar, hay aspectos de orden financiero, hay otros aspectos que son de orden de procesos, en donde realmente nosotros podemos empezar a hacer una reducción de gastos. Y si nosotros, adicionalmente a eso, creamos una cultura de reducción de gastos que tiene unos parámetros de comunicación, unos protocolos de comunicación, entonces realmente vamos a tener la posibilidad de hacer unas reducciones muy importantes en la empresa. No importa el sector, no importa el tamaño, realmente la posibilidad de hacer reducciones de gastos son bien importantes y realmente se van a visibilizar en los resultados finales de una empresa. Entonces, volviendo a nuestro esquema, tenemos varias posibilidades de hacer una reducción de gastos. Podemos hacerlo desde el punto de vista estrictamente financiero, pero también podemos atender personas, procesos y obviamente, como les decía anteriormente, si a eso le unimos lo que es cultura, vamos a tener herramientas muy poderosas para mostrar unos resultados que van a ser totalmente diferentes a los que habitualmente tienen las empresas. Nosotros hemos hecho este tipo de talleres, de asesorías a diversos tipos de empresas, grandes, chicas, y los resultados básicamente son los mismos. Las empresas pueden reducir gastos. Entonces, vamos a tocar el tema de presupuesto y ustedes van a ver que realmente varios de los temas que nosotros estamos tocando en este momento se pueden adaptar o pueden confluir cuando estamos elaborando el presupuesto base cero, de tal manera que las personas, las empresas que tengan la labor de auditar, de analizar los gastos, lo pueden hacer de una manera diferente,
de tal manera que los resultados van a ser mucho más poderosos y mucho más visibles. Entonces, antes de entrar en materia, yo quiero aquí recordar una frase de Seth Godin. Es una persona muy conocida en el mundo empresarial, tanto por sus conferencias como por sus libros, y dice: sin un modelo de negocios, una empresa puede crear publicidad, contratar empleados y gastar dinero, pero no obtendrá ganancias. Entonces, ¿de qué estamos hablando o de qué está hablando el señor Godin cuando está hablando de esta frase? Fundamentalmente lo que está haciendo él es hincapié en que las empresas tienen que tener un modelo de negocios, tienen que tener una planeación estratégica. ¿Por qué esta anotación? Porque muchas veces lo que encontramos es que los presupuestos se hacen sin un lineamiento enfocado en cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa. Si una empresa, vamos a poner un caso muy sencillo, por ejemplo, está centrada en el servicio al cliente, es posible que tenga personas que estén en un contact center, en un call center, atendiendo las llamadas de los clientes, y puede que haya un departamento especializado en servicio al cliente. Pero si nosotros, por hacer una reducción de gastos, por mejorar nuestro presupuesto, despedimos a estas personas, la empresa se va a resentir en sus ingresos. Así como este caso, podemos comentar muchos más en donde fundamentalmente lo que nosotros tratamos de hacer es que el presupuesto esté alineado con los objetivos estratégicos de la empresa. El solo hecho de tener claro este enfoque permite de una vez eliminar gastos que no tengan que ver con la planeación estratégica o hacerlos de una manera diferente para ser mucho más eficientes. Entonces, si nosotros se adelantó un poco. Entonces, si nosotros realmente queremos buscar nuevos caminos y, como dice allí, no buscar excusas, de lo que estamos hablando es de cómo podemos hacer una planeación estratégica. Entonces, miremos más en contexto cuál es el panorama. El presupuesto tiene que ver con el plan estratégico. Las empresas que han desarrollado un buen plan estratégico saben que realmente los objetivos estratégicos tienen que estar alineados. En la gráfica que estamos viendo, observamos que en primer lugar está la estrategia. ¿Cuál puede ser la estrategia? Crecer más, ser más rentables, tener más reconocimiento de marca, etc. Usualmente son pocos. Después tenemos las tácticas. ¿Cómo vamos a lograr el objetivo que nosotros queremos conseguir? Puede que alguien, de acuerdo con el objetivo estratégico, esté hablando de hacer, por ejemplo, mercadeo digital, exportar en otros casos, abrir franquicias, etc. Todo depende del objetivo estratégico. Eso tiene unas metas. La única manera de poder obtener resultados es a través de metas. Y es aquí en donde el presupuesto tiene que ver justamente con la realización de todas estas tácticas para llegar finalmente a la estrategia que la empresa quiere, ¿sí? Entonces, el presupuesto, fíjense ustedes, está alineado totalmente con los objetivos estratégicos. Hemos encontrado empresas que, por ejemplo, invierten una cantidad en un software que la empresa no necesita cuando hay actividades más importantes o cuando hay un software que se debe comprar que es vital para los objetivos estratégicos de la empresa. El solo hecho de reconocer este factor, ya con eso los va a guiar a ustedes en reconocer cuáles son los factores importantes que deben estar tenidos en cuenta en el presupuesto. Y eso nos va a decir qué departamentos son necesarios, qué software hay que comprar, cuáles son las actividades realmente claves. Cuando se hace de esa manera, les garantizo que ustedes inmediatamente van a tener otra visión del presupuesto y van a empezar a hacerlo más eficiente y van a empezar a tener mayor liquidez y a reducir gastos.
¿Y por qué es importante todo esto? Porque hay una frase que posiblemente ustedes la han escuchado mucho, que dice, las empresas se quiebran por falta de liquidez, no de rentabilidad. Y justamente por eso es que tenemos que mirar cómo podemos hacer un buen presupuesto que también nos dé una liquidez. ¿Sí? Y aquí finalizo ya en esta parte con una frase. El efectivo es el rey. Si ustedes de pronto en sus empresas tienen problemas de capital de trabajo, les aseguro, ¿sí?, que ustedes están viendo cómo pueden reducir gastos, cómo pueden mejorar su presupuesto, porque ustedes lo que necesitan es efectivo. Efectivo para pagar la nómina, efectivo para crecer, efectivo para obtener descuentos de sus proveedores, etc. Entonces, dentro de este contexto, entremos ahora de una manera mucho más detallada en cómo presupuestamos. Entonces, observemos que generalmente cuando nosotros hacemos presupuesto, lo hacemos de una manera tradicional. Usualmente cuando hablo de una manera tradicional, es el gerente financiero, el administrativo, en donde empieza a recopilar, recoger información de los demás departamentos y posiblemente después va a hacer algunos recortes. Pero muchas veces esas cifras que le dan los diversos departamentos no son ni muy sustentadas, ni son muy lógicas y simplemente hacemos nuestro presupuesto de tal manera que si lo podemos mirar año a año, y esto se ve claramente, sobre todo en entidades públicas, ustedes van a observar que el presupuesto va aumentando. Entonces, si en un año fueron 100, en el otro fueron 110, 115, 120, etcétera, etcétera. Y realmente nosotros decimos que no se puede hacer más. Si ustedes van a las entidades públicas, esto todavía es más dramático, porque siempre están peleando por más presupuesto, siempre quieren más y usualmente siempre está creciendo en cifras que a veces van muy por encima de lo que podría ser o muy por encima, por ejemplo, de la inflación. En los casos de la empresa privada, esto es similar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tomamos cifras como, por ejemplo, capacitación, y entonces decimos, necesitamos más dinero para capacitación. Es más, si tenemos más dinero, decimos, somos buenos porque el año pasado estábamos dando, por ejemplo, $300 por persona en esta empresa en capacitación. Sí. Adelantándome un poquito a lo que vamos a ver posteriormente, yo les puedo decir que tener más dinero para cualquier rubro de su organización no significa nada. Ustedes pueden gastar muchísimo dinero en capacitación, publicidad, compra de tecnología como lo que vemos aquí, y eso no quiere decir que ustedes lo estén invirtiendo sabiamente. He encontrado empresas que tienen programas de capacitación que no le importan a nadie o que no le sirven a los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Sí? El caso que me acuerdo y que les puedo comentar a ustedes en este momento es una empresa de aceros que tenía capacitación en pastelería para sus empleados. Obviamente eso no tiene que ver absolutamente nada con acero. En publicidad, a veces hacemos unos presupuestos caprichosos. No es raro encontrar que dicen, tenemos proyectado crecer el próximo año a 1.000 millones, entonces vamos a gastar en presupuesto el 10%. Y no se sabe de dónde sale esa cifra mágica del 10%. Y yo no sé si ustedes tienen experiencia, y esto es una pregunta que va especialmente a gente de auditoría, en donde ustedes van a ver en qué se ha gastado y realmente no hay por ningún lado los resultados. ¿Sí? De pronto invirtieron, como lo he visto, en hacer una publicidad que nadie ve, en participar en un evento que a nadie le importa, me refiero de sus clientes actuales o potenciales, y sin embargo siguen gastando en eso, ¿sí?
En compra de tecnología, fíjense ustedes, me he encontrado en varias empresas cuando hacemos un análisis detallado de partidas, que se compran licencias y que después no se usan, o que se hacen renovaciones de licencias en donde básicamente la mayoría de las personas en la empresa ni siquiera las conocen. Esto es algo muy común. Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es que la manera tradicional, la manera más popular de hacer los presupuestos no implica necesariamente que se esté haciendo bien. Es más, lo que podría hacerse en un momento dado es que se estuvieran trasladando las ineficiencias de año a año, ¿sí? Contratando gente que no se necesita, comprando software que no es el que más requiere la empresa para el cumplimiento de los objetivos estratégicos que tenga, ¿sí? Entonces, esos son unos simples ejemplos. Pero cuando realmente nosotros analizamos más a fondo lo que es un presupuesto general, encontramos absolutamente de todo, en donde podemos mirar una cantidad de partidas que perfectamente se pueden reducir dramáticamente o que inclusive se pueden eliminar, como ya lo hemos visto. Entonces, el presupuesto tradicional tiene muchas características, por motivo de la cortedad de lo corto que es el webinar, pues no voy a profundizar en varias de ellas, pero sí quiero hacer énfasis en algunas que son importantes, ¿sí? Entonces, miren ustedes, en el presupuesto tradicional nos encontramos, por ejemplo, con una partida que hay servicios, ¿sí? En donde servicios puede ser energía eléctrica, puede ser, por ejemplo, telecomunicaciones, y son facturas, son cuentas que nosotros pagamos muchas veces sin mayor análisis. En una empresa que nosotros asesoramos en Medellín, por ejemplo, ellos simplemente aumentando la presión del agua, obtuvieron una reducción sustancial en un negocio que tenía que ver mucho con el agua, ¿sí? En otra empresa, de hecho, una multinacional, vimos que podíamos hacer una reducción en telecomunicaciones, entendiéndose por celulares, telefonía fija, internet, etcétera. Pudimos hacer una reducción del 25%. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces lo que se hace es que simplemente se proyecta ese gasto con algún factor que puede ser, por ejemplo, la inflación. Miremos otro, mantenimiento. ¿A qué se debe ese mantenimiento? De pronto es posible que lo mejor sea comprar una máquina nueva y no seguir gastando en mantenimiento. O es posible que el mantenimiento se pueda tercerizar de tal manera que los costos sean mucho menores que si lo hace directamente la empresa. Hay empresas, por ejemplo, en este caso particular, que solamente están centradas en hacer mantenimiento a empresas, por ejemplo, de su flota de transporte. Veamos otro. Nómina, personal. La pregunta que siempre hago es, ¿cómo saben ustedes que el personal que tienen es el que se necesita? ¿Cómo saben ustedes que realmente están trabajando de la mejor manera? ¿Cómo se mide la productividad? ¿Cómo se balancean las cargas de trabajo? Y entonces, fíjense ustedes, ¿qué sucede con la nómina? Simplemente se proyecta. Si el año pasado gastábamos 100, el gobierno autorizó un aumento del 5% del salario mínimo, por ejemplo, que es como se hace en Colombia, y entonces la nómina va a ser 105 para este año. Lo que nosotros hemos visto es que muchas veces podemos hacer unas optimizaciones tremendas en nómina. Y esto teniendo en consideración también que a veces gastos que están atados a todo lo de nómina también crecen en la misma proporción. Por ejemplo, horas extras. He visto presupuestos en donde el crecimiento para las horas extras es el mismo que para la nómina. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar por qué tenemos horas extras. ¿Sí? Y nosotros vamos a encontrar muchas veces que esas horas extras ni siquiera se requieren. En este caso particular, hemos hecho reducciones de horas extras del orden del 90% muchas veces. Capacitación, ya lo habíamos comentado anteriormente. ¿Qué tipo de capacitación necesita la empresa? ¿Cómo podemos hacerla más eficiente? ¿La vamos a hacer personal? ¿La vamos a hacer online? ¿Cómo lo vamos a hacer? Publicidad, igualmente lo habíamos comentado. Mucho del gasto de publicidad, y no estoy diciendo que esto aplique a todas las empresas, pero
les hablo de las experiencias que hemos tenido en consultoría o en seminarios abiertos, mucho de lo que se invierte en publicidad es perdido, ¿sí? Como decía uno de los gurús de la publicidad, creo que es Ogilvy, decía, yo sé que el 50% de la publicidad se pierde. Lo que pasa es que no sé cuál 50% es, pero eso es lo que suele suceder, ¿sí? Y otro caso también dramático es el de viajes. ¿Cuál es el sentido de los viajes? Tienen que viajar, tienen que ser en los horarios en donde los pasajes son más costosos o en los días en que los pasajes son más caros. Miren que hay una serie entonces de posibilidades de empezar a mirar el presupuesto con otros ojos. Entonces, ¿sí? Si nosotros miramos, el presupuesto tradicional tiene varias características. Aquí solamente me voy a enfocar en algunas pocas. Primero, que hay unos gastos incrementales con relación al año pasado. Nómina, publicidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra cosa que es muy importante anotar es que generalmente, por costumbre, se gasta todo. ¿Qué quiere decir? Que si me dan 100 para publicidad, lo gasto todo. Que si me dan 200 para capacitación, lo gasto todo. ¿Por qué? Porque sé que en el próximo año me van a decir, si usted no se gastó todo, entonces le reduzco el presupuesto. ¿Qué hace la gente? Pues trata de gastar todo para que el próximo año no solamente tenga por lo menos la misma partida, sino que adicionalmente aumente. Y otro punto que también lo veo con frecuencia es que el presupuesto se convierte en una camisa de fuerza. Entonces dicen, hay la posibilidad de cambiar una máquina y ahorrarnos una cantidad de mantenimiento, o tenemos la posibilidad de comprar un software que nos sirve para esto y que, con el cual podemos hacer mucho más óptimos en un servicio al cliente, en un CRM, etc. Sin embargo, la empresa dice, no, no lo tenemos presupuestado. Y muchas veces lo que pasa es que se pierden unas oportunidades muy importantes de crecimiento, de competitividad, etc. Entonces, como les digo, hay varios otros factores que nosotros podemos ver en la elaboración del presupuesto tradicional, pero ahora por lo menos me voy a centrar en estos tres. Entonces, teniendo este panorama, nosotros decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces, ¿sí?, para mejorar eso? Entonces, la idea es partamos desde cero. ¿Qué quiere decir partamos desde cero? Analicemos los gastos, no partamos de la historia, porque no sabemos si esa historia es correcta, no sabemos si ese gasto que tuvimos el año pasado realmente sí es lo que debimos haber gastado. Y entonces, cuando estamos hablando de partir de cero, básicamente estamos hablando de partir con un presupuesto base cero. Hagamos un poquito de historia. El presupuesto base cero se volvió popular porque la persona que, digamos, empezó a hablar de presupuesto base cero, el señor Peer, trabajaba en ese momento en la Texas, escribió un artículo para la Harvard Business Review, que si ustedes de pronto la conocen, pues es una revista muy conocida en el mundo de los negocios, y entonces vieron que había un enfoque diferente de hacer los presupuestos. Esto posteriormente lo trabajaron en el Departamento de Agricultura en los Estados Unidos, y después lo trabajó el presidente Jimmy Carter, cuando en ese momento todavía era el gobernador del estado de Georgia. Y fundamentalmente lo que se busca es empezar a trabajar los presupuestos de una manera diferente, básicamente analizando más el gasto y partiendo de las necesidades reales de la organización y no de la historia. Cuando nosotros empezamos a analizar las partidas de un presupuesto, realmente lo que nosotros empezamos a hacernos es una cantidad de preguntas sobre esas partidas. Entonces, en la medida en que ustedes cuestionen más ese gasto, realmente van a tener las posibilidades de saber si ese gasto sí tiene que ver con los objetivos estratégicos, si se justifica comprarlo donde lo compran,
si se justifica trabajar con los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas preguntas claves, ¿sí? Aquí les voy a hacer un resumen, porque en el seminario taller, que en Bogotá lo tenemos para el 16 de este mes, vamos a mirar más preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿tiene que ver con la planeación estratégica? El solo hecho de poder identificar un gasto que no tiene nada que ver con la planeación estratégica nos da pie a decir de pronto, ese gasto lo podemos eliminar, ¿sí? O, así tenga que ver con la planeación estratégica, de pronto, por ser importante, lo podemos hacer más eficiente. Y esto no quiere decir que ustedes vayan a gastar más, sino que pueden hacerlo de una manera tal, con otras herramientas, con otros proveedores, etcétera, en que el resultado final sea que gasten menos, pero que los resultados finales en los objetivos estratégicos se mantengan. Otra pregunta que nosotros solemos hacer también frecuentemente es, ¿cuál es el proceso que acompaña a este gasto? Y lo que vemos allí es una cantidad de ineficiencias en los procesos, ¿sí? Entonces podemos preguntar, por ejemplo, también, ¿tiene que hacerse con ese proveedor? ¿Qué encontramos? Que a veces las empresas no cambian de proveedores. Y si ustedes tienen la experiencia, con el solo hecho de cambiar de proveedores, ustedes ahorran gastos. Un ejemplo claro tiene que ver, como es el caso, de cambiar de proveedor en telecomunicaciones. Si ustedes se cambian de Claro a Movistar, yo les garantizo que ustedes van a tener planes mejores, simplemente haciendo cambio de proveedor, porque saben que para que un cliente pueda venir, tiene que hacer unos planes atractivos para ese nuevo cliente, ¿sí? Y les puedo comentar de muchísimos más. Entonces, hay muchísimas preguntas que nosotros podemos hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer mucho más efectivo ese gasto. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Sencillamente porque la manera tradicional de hacer un presupuesto es la que usualmente, como les decía al principio, es la que se hace. ¿Cuál es? Vamos a proyectarlo. Vamos a proyectar con algún indicador. Lo autorizado por el gobierno para aumentar las tarifas de servicio, lo autorizado por el gobierno para aumentar el salario mínimo, etcétera, etcétera. Esto puede ser muy fácil, puede ser muy rápido, pero esto tiene unas consecuencias que pueden ser muy graves para una organización. Entonces, mi propuesta, sobre todo las personas que directamente están moviéndose dentro del ámbito financiero, es que empiezan a mirar el gasto de otra manera. Ahora, como lo digo en los seminarios, eso no quiere decir que ustedes tengan que analizar todos los gastos del presupuesto, porque posiblemente no van a acabar nunca, pero al menos podrían hacer un pareto para centrarse en aquellos gastos que son los más importantes o aquellos en los cuales tenemos mayores probabilidades de tener el éxito. Entonces, pasando ahora a otro tema, les quiero mostrar esta gráfica. Es una gráfica que de hecho se volvió muy conocida hace algunos años. Y yo quiero que miren esa gráfica, si lo conocen, y sus compañeros no, quiero que se queden en silencio un momento y analicen. Mi pregunta es, ¿qué edad le calculan a esa persona que están viendo en la gráfica? Entonces dejamos unos 5 segundos. Algunos de ustedes posiblemente están viendo a una anciana. Y entonces me dirán que esa persona tiene tal vez unos 80 años. Y otras personas posiblemente están viendo a una mujer joven que está mirando de perfil, ¿sí? Espero que ya lo hayan descubierto, si no, les aseguro que con sus amigos lo pueden descubrir. Esta es una gráfica muy conocida, viene de la Universidad de Harvard hace muchos años, que hicieron un estudio en donde vieron que realmente hay percepciones psicológicas que no nos permiten ver otras cosas. Es posible que en este momento la persona que vio a una anciana
le quede muy difícil ver a una persona joven o viceversa. La idea es que las personas puedan llegar a ver lo que hay, digamos, de alguna manera oculta en esa gráfica, ¿sí? Y que vean las dos personas, tanto la anciana como la joven. Fundamentalmente lo que yo quiero decirles así es que similar a esto que estamos viendo en esta gráfica muy sencilla, es lo que nos sucede muchas veces en las empresas, que nosotros vemos algo de una manera particular y no lo podemos ver de otra manera. Si quieren verlo ustedes, es algo oculto que ustedes no están viendo. Por ejemplo, el que ve la anciana, digamos, tiene oculta a la joven o viceversa, ¿sí? Entonces, lo que quiero proponerles a ustedes es que miremos los gastos de otra manera, porque hay unos gastos ocultos que van a incidir tremendamente en los gastos de la organización, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Miren ustedes. Vamos a mirar un ejemplo en donde hay una máquina, creo que es un torno, ¿sí? Y entonces sucede que ese torno se está dañando con frecuencia. El gasto correspondiente en el presupuesto para este torno posiblemente va a ser mantenimiento. Entonces tenemos que pagarle a un tercero para que haga mantenimiento a este torno y para que pueda volver a trabajar. Pero lo que hay detrás de eso son una cantidad de costos, de gastos, como puede ser, por ejemplo, el desbalanceo de la producción. Quiere decir que, por ejemplo, un equipo de trabajo se va a quedar sin hacer nada y puede ser un equipo de 3, 4, 5 personas en que no van a poder seguir con la línea de producción sencillamente porque el torno se dañó, ¿sí? Y eso ustedes no lo van a ver en ninguna partida del presupuesto. No está específicamente determinada. Igualmente, si nosotros queremos recuperar esa producción que no lo pudimos hacer en horario normal, entonces debemos trabajar horas extras. Sin embargo, si ustedes van a la partida de horas extras en su PG, ustedes efectivamente va a ver un concepto que dice horas extras, pero ustedes no van a saber por qué son las horas extras, a qué se debe, ¿sí? Ahora, hablemos de calidad. Muchas veces, problemas de mantenimiento nos ocasionan problemas de calidad. Esto, a su vez, nos produce un efecto en los ingresos, nos produce, como se ve en la gráfica, un problema en la imagen que nosotros tenemos al cliente. Miren, cosas que específicamente les puedo comentar. Una empresa por incumplimiento y problemas de calidad, una empresa que nosotros tuvimos la oportunidad de asesorar, perdió un contrato de $100,000 solamente por ese motivo, porque desafortunadamente ya los conocían en el mercado que tenían problemas de calidad e incumplimiento. Y ese tipo de cosas ustedes no lo van a ver ni en un PG ni lo van a ver en un presupuesto. De esta manera, nosotros podemos decir que hay gastos ocultos que están incidiendo muchísimo en los egresos que tiene que hacer la organización. ¿Gastos similares a estos? Muchos. Por ejemplo, la cartera que no se recupera a tiempo, la rotación de personal, la publicidad o la capacitación que no tiene realmente unos indicadores que nos estén mostrando que eso realmente sirve. O sea, podemos encontrar muchísimos, que cuando nosotros ponemos a costear cuánto vale una queja, un reclamo, que son otros gastos ocultos, encontramos que esto es mucho más poderoso que hacer reducciones, por ejemplo, de personal, o hacer reducciones en donde vamos a disminuir el gasto de papelería o de lapiceros, en fin. Entonces, otro caso típico es, por ejemplo, cuando encontramos una persona que tiene muchísimo trabajo, ¿sí? Realmente lo que nosotros estamos viendo es solamente cuánto le pagamos a esa persona, pero no estamos viendo con qué efectividad está trabajando, ¿sí? No estamos viendo cuál es la carga, no sabemos cuál es el proceso, no sabemos si esta persona realmente tiene las calidades suficientes para desempeñar ese puesto. Y sin embargo le estamos pagando todos los meses y estamos proyectando tal vez de año a año lo que le estamos pagando a esa persona sin saber de pronto
que lo que está haciendo no le aporta valor a la empresa o que el proceso que está desarrollando no le sirve, ¿sí? O que lo puede hacer de una manera mejor. Como ustedes ven, hay muchísimos gastos. Entonces, miren un ejemplo supremamente sencillo que estoy seguro que lo entienden todas las empresas porque es un gasto común, que es el de papelería. Entonces, nosotros hicimos un análisis con base en el presupuesto que ya tenía la empresa, ¿sí? Entonces, ustedes ven detalles de varios gastos que hacía la empresa en papelería, lapiceros, post-it, etcétera, ¿sí? Y vimos qué es lo que ustedes están viendo en verde, y después hicimos un análisis más detallado para ese departamento, porque eran varios. Hicimos un análisis si eso correspondía a la realidad, que son las cifras que ustedes encuentran en amarillo. Como ustedes ven, realmente hay unas diferencias sustanciales entre el presupuesto y el gasto real, en otras palabras, entre la necesidad real de la organización. Para hacer corto el caso, nosotros pasamos de 2.900 y algo más de dólares a un poco más de $800, o sea, una reducción de más del 50%, ¿sí? Alguien me dirá, pero eso no puede ser, pero hay mucha ineficiencia, en fin. Lo que sucede es que las empresas se acostumbran muchas veces a simplemente proyectar el gasto y no analizan proveedores, no analizan si efectivamente hay que comprar. Miren, por ejemplo, una cosa, el post-it, que creo que lo conocen, los papelitos de colores que uno los pega por todo lado. Se gastaba una cantidad de dinero en los post-it, igual que en los toner para las impresoras láser. En vez de comprar, por ejemplo, se remanufacturó. Lo que quiero decirles es que si ustedes van a hacer un análisis más profundo de lo que efectivamente tiene que ser el gasto real, ustedes van a encontrar unas posibilidades enormes de hacer reducciones en su empresa y de tener un presupuesto más adaptado a lo que se requiere de acuerdo con los objetivos estratégicos de la organización y adicionalmente que nos va a servir para mejorar la liquidez. Entonces, similar a este caso, seguramente podemos encontrar muchos más, inclusive cosas que nosotros hemos encontrado ni siquiera en consultoría, sino en seminarios in-house que a veces realizamos en las empresas. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros tomamos un presupuesto, aquí lo tengo de manera muy general, nosotros encontramos, por ejemplo, unas ventas. Pues en las ventas también hay que mirar cuál es el presupuesto real de ventas que debemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Sencillamente que el gerente de mercadeo o el gerente general dice, el próximo año vamos a crecer al 20%. Pónganse a trabajar para crecer al 20%. Y resulta que eso es absolutamente utópico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay la fuerza de ventas, porque no hay el sistema, porque no, el producto no tiene calidad, etcétera, etcétera. Y sin embargo empieza a construirse así. Y si de ahí parte, por ejemplo, lo que tiene que ver con compras, ya allí vamos a tener un desbalance, ¿sí? Entonces, mi propuesta es tomar estos gastos que son importantes o estas proyecciones que son importantes para la empresa y empezarlas a analizar a ver si tienen realmente una razón de ser y si realmente están bien sustentados. Entonces, lo que yo les propongo cuando nosotros hacemos este ejercicio es proyectar mes a mes, ¿sí? Allí por eso ustedes lo ven mes 1, mes 2, hasta el mes N. Hacemos una proyección de los gastos, obviamente mucho más discriminado de lo que ustedes están viendo en esta gráfica para que lo puedan ver con mayor claridad. Y entonces, finalmente nosotros vamos a saber cuál es la situación real de la empresa y cuál es el neto en efectivo que la empresa va a tener. Otra de las cosas que nosotros hemos encontrado, y no estoy diciendo que eso sea para todas las empresas, es que una cosa es el presupuesto y otra cosa es el efectivo. La propuesta que yo les hago aquí, y esto no es estrictamente de presupuesto base cero, pero es algo que nosotros hacemos en consultoría y que estoy seguro que a sus empresas les puede servir, es que unan permanentemente presupuesto a efectivo. Porque, ¿qué sucede? A veces se hace un gasto y dicen, estaba en el presupuesto. Y cuando van y hablan con el tesorero, el gerente financiero dice,
no hay dinero, no nos han pagado, tuvimos que hacer un gasto extra que no estaba realmente comprendido. Entonces, mi propuesta es que ustedes deben atar tanto el presupuesto como el gasto del efectivo para que ustedes puedan ver cuál es la situación real de la empresa y ustedes puedan tomar las medidas que les van a permitir tener más efectivo, no cuando tengan el problema, sino cuando puedan prevenir el problema. Por eso, si ustedes se acuerdan a una gráfica que vimos anteriormente, siempre les diré, el efectivo es el rey. Ustedes pueden ser rentables, pero si no tienen efectivo, tarde o temprano van a tener un problema. Entonces, miremos algunos resultados que podemos obtener a través de la utilización del presupuesto base cero. Reducción y eliminación del gasto en cifras a veces de 2 dígitos. No se extrañen que ustedes puedan hacer reducciones de un gasto, por ejemplo, del 10, 20, 30%. Nosotros hemos obtenido, no necesariamente en proyectos de consultoría, sino inclusive en seminarios internos para una empresa, hemos obtenido reducciones del orden del 60, 50%. ¿Quiere decir que nosotros somos muy inteligentes y que estamos trayendo una sabiduría que solamente nosotros la tenemos? No. Ustedes lo pueden hacer. Cuando realmente ustedes tienen el ánimo para hacer esto, ustedes lo van a poder hacer esto. Ojo, es toda la empresa, no solamente el gerente financiero. Van a obtener igualmente un mayor análisis del gasto. Van a saber por qué se gasta lo que se gasta, cómo se gasta, por qué estamos con ese proveedor, que ustedes van a empezar a cuestionarse si realmente vale la pena seguir trabajando de la manera como lo vienen haciendo, seguir trabajando con los proveedores que tienen, con la gente que tienen, con los canales, con los medios de transporte, y les garantizo que el solo hecho de empezar a hacerse estas preguntas les van a permitir a ustedes tener unos mayores resultados en la efectividad de su presupuesto. Van a poder identificar, controlar y reducir los gastos ocultos como lo veíamos anteriormente. Por ejemplo, van a poder reducir de una manera importante la rotación de personal o los problemas generados por las quejas y los reclamos de los clientes. Y algo muy importante, que yo creo que ustedes ya lo percibieron de acuerdo con lo que venimos hablando, van a obtener una mayor liquidez y si tienen menores gastos, obviamente también van a tener una mayor utilidad. Entonces, un breve resumen. Nosotros tenemos una manera tradicional de hacer el presupuesto. Usualmente es el gerente financiero, generalmente obtiene la información de varios departamentos, la consolida y de pronto él le hace algunas reducciones. Entonces aquí, la anotación que queremos hacer es que esto puede ser un problema para la empresa porque se pueden estar trasladando las ineficiencias año a año, o es posible que haya gastos que no tienen nada que ver con los objetivos estratégicos de la empresa y que realmente van a hacer que nosotros tengamos problemas en un inclusive corto plazo. Entonces, la propuesta es presupuesto base cero. ¿Cómo lo van a implementar? Tiene que haber una comunicación, tiene que haber un liderazgo. Una noticia buena para el gerente financiero, esa no es su labor. Esa labor es la de gerente general y le voy a comentar por qué. Si un gerente financiero quiere hacer esto y quiere implementarlo en las áreas, ese gerente financiero se va a encontrar con el gerente de sistemas, con el gerente de recursos humanos, o sea, se va a encontrar con sus pares y cuando se encuentra con sus pares, posiblemente no van a dejar que usted implemente el presupuesto base cero. ¿De dónde van a hacer? De la alta gerencia. ¿Sí? El gerente financiero, como lo vemos de una manera más detallada en el taller, realmente lo que va a hacer es una labor de coach, una labor de mayor análisis, va a hacer que la gente realmente pueda proyectar los gastos de una manera mucho más analítica. De esa manera, sí o sí, se lo puedo garantizar porque hemos tenido muchísimas experiencias, tanto en consultoría como en seminarios abiertos y cerrados, ustedes van a reducir gastos, van a saber cuáles son los gastos reales de la organización y van a poder mejorar su liquidez y su utilidad.
Entonces, como les digo, este es un valor agregado que cualquier gerente financiero puede proporcionar a su empresa. Es un valor agregado que dentro de las labores analíticas y de control, un auditor le puede dar a sus clientes, porque en definitiva, el cliente lo que va a agradecer es que una persona, sea de la empresa o sea externa, le diga, yo le puedo hacer una reducción de gastos sin afectar sus ventas, sin afectar su competitividad y nos vamos a ganar un 10%, un 20% más o podemos incrementar la utilidad. Entonces, yo los invito a que realmente hagan énfasis en tener un mayor análisis de presupuesto, que no simplemente proyecten gastos históricos como hacen la mayoría de los estados, especialmente los estados latinoamericanos, en que simplemente dicen necesitamos más dinero, ¿sí? Eso lo pueden hacer los estados porque tienen el poder de la fuerza, pero realmente cuando estamos hablando de empresa, creo que lo debemos hacer de manera diferente porque finalmente lo que debemos hacer es darle mayor valor a los accionistas y esa es una tarea que la puede hacer de esta manera un gerente financiero, un gerente administrativo, llevando estos conceptos a su empresa para que se puedan implementar en todas las áreas. Cuando digo todas las áreas, son todas las áreas. Esta labor la tiene que hacer recursos humanos, la tiene que hacer mercadeo, la tiene que hacer publicidad, y les garantizo, porque siempre ha pasado prácticamente sin excepción, que ustedes van a tener unos resultados muy poderosos. Entonces, los invito a que hagan preguntas si es el caso, o que nos veamos. Hay unas condiciones muy especiales para los clientes de Russell Belfort en el seminario que vamos a hacer en el Hotel Dancarton de la 103, el día 16. Hay unos descuentos por número de participantes, hay una tarifa especial de todas maneras para los clientes de Russell, y entonces ustedes van a poder hacer con más detenimiento un análisis de presupuesto. Inclusive ya los invito a que lleven sus partidas de ese presupuesto, porque va a ser un taller, hay poquita gente, justamente para poderles dar mayor asesoría y mayor atención personalizada. Entonces me encantaría que si hay preguntas me las hagan llegar o a través del correo, ¿sí? O si no, que ojalá puedan asistir y participen en el evento que nosotros tendremos el 16 de octubre, para que ustedes puedan llevar realmente la posibilidad de hacer unas reducciones a su empresa y tener una mayor liquidez y utilidad, como mencionábamos anteriormente. Entonces, les agradezco mucho su atención. Pueden encontrar mayor información sobre esto en Professional Seminarios. Ahí está todo el contenido del seminario. Hemos también últimamente dado a conocer algunos artículos en mi página personal de LinkedIn. Me buscan Luis Carlos Ibarra y allí me van a encontrar. Ya he realizado 3 artículos que tienen que ver justamente con el tema de presupuesto base cero. No sé si hay alguna pregunta, pues la recibo con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos los amigos que estuvieron escuchando este webinar. Espero que les sea de utilidad, espero que lo puedan implementar en su empresa. Como les digo, algo básico para todas las empresas, especialmente para las más pequeñas o para los nuevos emprendimientos. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. En ese momento no, pero un momentico volví. Si quieren hacerme una pregunta después al correo, pues igualmente con gusto. Sí. Bueno, parece que no tenemos en este momento preguntas, entonces espero que lo puedan implementar, que realmente puedan ver los resultados que, como les digo, siempre van a ser de mucho beneficio para las organizaciones. Entonces, pues mil gracias por haber estado aquí acompañándonos. Espero que nos veamos próximamente en otro webinar con algún tema también relativo a cómo ser más eficientes en la organización y cómo reducir gastos, que es el objetivo principal de nuestra empresa. Entonces, nuevamente, mil gracias
por estar aquí. Espero ver a los amigos de Guatemala próximamente en algún seminario que hagamos con la Asociación de Gerentes de Guatemala, posiblemente en el primer trimestre del próximo año. Entonces, muchas gracias y bienvenidos a este webinar y ya nos veremos en uno próximo.